Vamos a hablar de exportaciones. Ahora estamos con el presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Álvaro Queijo. ¿Cómo le va, Queijo? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Espero que este año sea fructífero para todo el país. Esperemos que sí. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué perspectivas tiene el sector para este 2015? Este va a ser realmente un año complicado, ¿no? O sea, los precios han caído de muchos de los commodities que nosotros exportamos. Y eso hace que la cifra que uno pueda esperar finalmente en el año no sea de crecimiento como veníamos teniendo en los últimos, casi desde el 2009 para acá. El año pasado fue un año que prácticamente no se creció, estuvimos ahí un 1% arriba. Sí. Y ahora, sinceramente, uno espera una caída, más que nada por el lado de los precios, y en el tema de volúmenes una cierta estabilidad, ¿no? Hay que ver también, el año es largo, y las fluctuaciones que tuvieron los precios de los commodities fue muy fuerte, sobre todo en la última etapa. Sí, claro. Y hay que ver qué es lo que acontece en el año, pero uno lo que espera es una caída entre un 5% en ese entorno. ¿Y cuáles van a ser las explicaciones para esa caída? ¿Qué vislumbran? Y básicamente, el país ha perdido competitividad, entonces, contra nuestros vecinos sobre todo, y entonces eso también no ayuda a que se pueda sustituir con exportación, con otro tipo de exportaciones, la caída de los commodities, de los volúmenes de los commodities, ¿no? O sea, lamentablemente la preocupación más grande viene por el lado de los costos, porque mientras en la región, por ejemplo, al menos medida en dólares, ¿no? Los combustibles, la energía se están abaratando, en Uruguay el abaratamiento es prácticamente nulo, o sin duda es mucho menor al que se da en otros lados, y eso implica que uno pierda competitividad. El tema de las tarifas ha sido un tema de debate en este arranque de año. ¿Cómo lo evalúan ustedes, las decisiones en torno a combustibles y energía eléctrica? Y sin duda alguna que no son decisiones que tienen que ver con los costos de las empresas, ¿no? Sí. Están asociadas a la ineficiencia que tienen las empresas públicas, entonces se aumentan los precios para cubrir pérdidas, y también a necesidades fiscales que se necesitaban, porque el último año se había llegado a un nivel de déficit fiscal muy fuerte. Entonces, las empresas públicas parecería que dejarían de estar en rojo para volver a aportar algo al Estado, y de esa manera solucionar algún punto del déficit fiscal. Pero la preocupación es que, en definitiva, esos costos caen sobre las empresas nacionales y también las exportadoras, y en definitiva esas empresas no pueden trasladar el precio, por lo tanto, a la larga vamos a tener problemas de empleo, que es lo que no queremos llegar. O sea, ¿Es un impuesto eso para las empresas? Y sin duda, sin duda. Por eso, cuando uno habla de competitividad, no solo mira el tipo de cambio, mira los costos país, y nosotros en el caso de tanto UTE como ANCAP, que son costos importantes para la industria, somos ineficientes. Hay cálculos ahí que si importáramos el combustible nos ahorraríamos mucho dinero, y las empresas se ahorrarían mucho dinero por reducir sus costos en lugar de que se refine acá. Eso muestra, por un lado, ineficiencia de la empresa pública, y esa ineficiencia se carga a la mochila que los exportadores tienen que tener cuando compiten en el exterior contra otros que, ojo, en esa materia hay muchas situaciones diferentes, ¿no? Tenemos Argentina que en los costos de energía es un 20% de los costos de Uruguay, un 25% de los costos de Uruguay. Sin duda alguna, ahí hay otro factor que ellos que les genera sus problemas también, que es que ellos subsidian la energía eléctrica. Pero no nos comparemos con Argentina, que nadie va a pretender tener eso, pero
Brasil, que tiene precios internacionales altos, igual está con precios menores a los que tenemos nosotros. Entonces, la verdad es que es complicado. ¿Con el gobierno de esto puntual en estas semanas? En estas semanas no, ya lo venimos hablando de hace mucho tiempo. Y bueno, nosotros lo único que vemos, porque ya digo, tuvimos en materia de energía eléctrica un año fantástico en cuanto a lluvias. Por suerte se sigue teniendo un nivel de generación históricamente muy alto, o sea que los costos de generación de la empresa han mejorado mucho por el factor climático. También hay otros factores que se han promocionado mucho, como la energía eólica, como la biomasa y como otros que tienden a ser más estable el costo de la matriz y demás, pero en definitiva se sufrió un aumento de un 7 y pico % que realmente es muy fuerte. Digo, por ahí alguno dijo que en términos reales, porque la inflación fue un poco más, no aumentó. Es una baja, claro. Pero eso es ridículo decirlo, porque cuando uno mira eso, no en el último año, sino lo mira un poco para atrás, ve que hay un aumento real muy importante de la energía. No, todos nos acordamos de esos años que hubo alguna sequía o algún periodo de no mucha lluvia, nos ponían un aumento a mitad de año de un 6-7% porque la sequía generaba que teníamos que utilizar un combustible en las centrales térmicas mucho más caro, y entonces pero nunca se sacó esos aumentos se dieron, y cuando empezó a llover nunca se sacaron. Inclusive ahora bajó mucho el petróleo y tampoco vimos sobre todo en ANCAP, que tenía eso fue el economista Astori, que va a ser ministro de Economía. El que dijo que en realidad es una rebaja en términos reales. Sí, pero ya digo, creo que cuando se hacen análisis de ese tipo, no se puede mirar puntualmente, sino hay que mirar periodos, y sin duda alguna de nosotros en el país hemos tenido un fuertísimo incremento real del costo de la energía en los últimos, si vamos 5 años para atrás, si vamos 10 años para atrás, si vamos en periodos importantes de tiempo, aumentos realmente importantes. Hace algunos días la Unión de Exportadores se publicó los resultados de la encuesta a los industriales del sector, y hay algunos elementos que quedan subrayados allí, de preocupaciones obviamente, ¿no? Uno tiene que ver con otro costo, que es el de la infraestructura. ¿Por qué les preocupa eso a los exportadores? Y bueno, porque nosotros, y en particular la encuesta es clara, que vemos que en el tema de rutas, el estado de las mismas es preocupante. Eso genera demoras mayores para los tránsitos de los camiones, genera costos mayores también, porque si la ruta está mal, el camión se rompe más y entonces el transportista aumenta el precio al exportador por hacer el mismo flete. Hay también, problemas en los puertos que muchas veces, o de dragado, que hace que los barcos no salgan todo lo cargado que tengan que claro, puedan salir, y eso también genera incremento en fletes. Y a decir verdad, en materia de volumen físico, el país ha crecido mucho por ese fenómeno que se dio en estos últimos años del agro, que pasamos a exportar soja y algunos otros cereales en volúmenes muy importantes, sumado a lo que este año por primera vez vamos a tener en funcionamiento tanto Monte del Plata como UPM, y que eso genera un tránsito muy importante de camiones que afectan las carreteras, y afectan, ya digo, si las carreteras están mal, si los transportistas tienen más demoras, y todo eso se traduce en definitiva en un aumento de costos. Y es una preocupación porque en ese tipo de infraestructura el país hoy está utilizando, diría, el 100% de su capacidad, y necesita de alguna manera o mejorar las rutas o buscar el ferrocarril o alguna otra alternativa claro, para reducir los costos de flete. Obviamente es una inversión muy alta para el país, y una de las posibilidades es que se cobre de alguna manera el que rompe las rutas.
o se suba el pago al que rompe las rutas. Hay muchos sistemas en otros países. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, digo, o sea, sí, verdad, digo, es lógico que haya una relación entre el uso y el pago de las mismas y que no se distribuya en forma, llamémosle general, ese costo que existe, ¿no? Sí, lo que tenemos siempre que no olvidarnos de que el país lo que necesita en definitiva es eficiencia. Entonces, perfecto en que haya una distribución, pero tratemos de hacer eficiente el costo de arreglar la ruta, que se arreglen bien, que duren tiempo, etcétera, etcétera. Lo que todos hacemos en las empresas, digo, ojo con el tema de eficiencia y control del gasto del Estado, porque en muchas áreas el país ha incrementado mucho el gasto, capaz que no en infraestructura, pero sí en otras áreas, y a uno le cuesta ver los resultados de ese aumento de gasto o que el Estado controle el resultado de esos gastos. Y recién hablábamos de las empresas públicas, digo, realmente creo que hay que hacer un esfuerzo, y creo que el gobierno es consciente que tiene que hacer un esfuerzo en la eficiencia de las empresas públicas y en cuidar que eso que todos los uruguayos estamos pagando, que son impuestos de primer mundo, bueno, tengamos también servicios no solo en las empresas públicas, sino en seguridad, educación, etcétera, también de primer mundo. Otra de las preocupaciones que surge en la encuesta de los exportadores es el de la mano de obra. Por un lado, por las dificultades para conseguir mano de obra calificada, y por otro lado, por los costos y las relaciones laborales. ¿Cómo lo evalúa eso? Y bueno, en el mismo sentido, ¿no? O sea, el tema de la educación es un tema clave y en el cual el país tiene que invertir. Pero concretamente hoy que los empresarios no consiguen gente preparada. A decir verdad, no se consigue gente preparada, inclusive si uno mira la encuesta en detalle ve que en el interior hay más todavía dificultades de conseguir gente preparada, sobre todo en las áreas técnicas. Y eso, digo, es necesario invertir en educación. Históricamente eso no era un problema en Uruguay. No, históricamente no. Históricamente el país tenía, digo, una mano de obra con un nivel muy buena o buena nivel de capacitación, y mano de obra abundante. Hoy no es así. ¿Pero qué cambió el nivel de calificación de la gente o la exigencia de las empresas? Las dos cosas, ¿no? O sea, hoy sin duda alguna ya para trabajar en el campo o en cualquier lugar se trabaja con tecnología. Entonces digo, cambió el nivel de exigencia. Hoy muchos ya no es el que maneja el tractor alguien que tiene que saber libreta de conducir, sino tiene, digo, un computador en el cual calcula qué áreas va a sembrar o qué áreas va a cosechar. Y trabaja con alta tecnología. Y en una máquina que vale muchos miles de dólares. En una máquina, en una inversión mucho más grande, que por ende tiene que ser mucho más productiva que la anterior. Claro. Y bueno, y eso, digo, es un proceso que el país, digo, le falta todavía avanzar. Y bueno, y bienvenido sea que pueda avanzar en esa área, porque creo que sin duda alguna también lo que ganaba antes ese trabajador, con lo que gana hoy o con lo que va a ganar si está realmente capacitado, va a ser bien diferente, ¿no? Entonces digo, pero es todo un tema de educación que es muy importante llevarlo a cabo y que nos estamos corriendo un poco de atrás. En materia de relaciones laborales, en la encuesta se señalan asuntos como mayor flexibilidad para poder despedir o tomar personal, las relaciones con los sindicatos. Eso no parece que vaya a cambiar a corto plazo. Entonces, ¿deberían adaptarse los empresarios a esta realidad nueva de las relaciones laborales? Sí, realmente no parece que vaya a cambiar. Sí parece que tenemos que hacer un esfuerzo de saber dónde estamos parados y sobre todo, digo, que cada uno cumpla el rol que tiene que cumplir, ¿no? O sea, yo creo que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tiene que cumplir el rol de árbitro, de tratar de negociar, de tratar de encauzar a las partes a un acuerdo lógico. No tiene que tomar una actitud de ser parte, o sea, no tiene que ponerse del lado de nadie, sino buscar el equilibrio en esas relaciones laborales. Lamentablemente
no ha sido así últimamente. Esperemos, digo, que se encauce un poco en esa justicia que tiene que impartir. Ahí el argumento es que el Estado se pone del lado del más débil. Sí, eso siempre fue así, digo, desde hace 40 años siempre fue así. Ahora, una cosa es cubrir al más débil, que es natural y nos parece a todos lógico, y otra es justificarle todo y perder objetividad. O sea, digo, hay que ser objetivo. Las leyes son las que tienen que asegurarle a los más débiles esa protección, y las leyes están, creo. Lo que no deben hacer es, digo, que no se cumplan con las leyes. Las leyes hay que cumplirlas, y todos tenemos responsabilidades. Y a decir verdad, creo que es un proceso de relacionamiento que sin duda alguna los empresarios hemos cometido errores. Creo que también los trabajadores han en determinado caso abusado de determinadas situaciones, y creo que el Estado también tiene que decidir definitivamente si va a ser juez o parte, y creemos que es claro que por el bien del país en su conjunto es bueno que sea juez y que trate de encauzar y trate de buscar el diálogo. Y se traten de solucionar al menos aquellos problemas que son solucionables. Hoy yo creo que el salario real ha crecido bastante. Nadie puede decir que acá hay leyes que favorecen a los empleadores, pero bueno, cumplamos con las que hay, cumplamos con la ley. Y tratemos de en conjunto, porque yo creo que en esto lo que tiene que quedar claro que no hay un bando y otro bando y alguien. A todos nos va a ir bien si al país le va bien, si a las empresas le va bien, y eso puede. Un trabajador va a poder siempre tener un mejor salario y tener mejores condiciones laborales cuando la empresa está floreciendo y ganando mucho dinero. Porque no va a querer parar la empresa. Ahora, cuando la empresa está muy mal y la situación no da, no hay milagros. Claro. O sea. Usted decía al principio, no queremos llegar a la reducción de personal. ¿Es cercana esa etapa para las empresas? Sí, o sea, digo, acá no hay que ser alarmista ni nada que se le parezca, pero las empresas hacen un gran esfuerzo por mejorar su productividad. Pero inclusive en la encuesta del Banco Central aparece claramente que la rentabilidad del sector exportador, por ejemplo, ha caído significativamente en un proceso de tiempo, cuando uno la analiza en 5 o 10 años, en periodos que hay que analizar. Y bueno, y todos sabemos cuál es el proceso. Cuando cae la rentabilidad, dejo de invertir. Cuando dejo de invertir, hipoteco un poco el futuro y el crecimiento. Y después, si la tendencia sigue siendo la misma, entro, cuando tengo empezar a tener problemas que no cubro mis costos variables, entro a parar de producir en aquellas áreas que soy más ineficiente, y bueno, y eso genera pérdida de fuente de trabajo. ¿Pero cree que es un escenario próximo o posible? No lo veo como que se dé masivamente, digo, pero hay sectores que se da, y pienso que si bien no estoy hablando de que la desocupación vaya a crecer al 10% ni nada que se le parezca, pero bueno, ya vimos que creció al 7% hace poco, y capaz que la podemos tener en el 7,5%, capaz que que podemos tener porcentajes que históricamente no son alarmistas, pero que capaz que para lo que fue los últimos 2 años son mayores. ¿Y ahí qué podría hacer el gobierno para compensar esa situación? Y yo creo que trabajar mucho en competitividad, en no hacer estos aumentos que hablábamos recién de energía, que pueden tener algún razonamiento fiscal, pero que no son fruto de trabajar mucho en el tema de eficiencia del Estado, tener
una política monetaria, fiscal y salarial acorde a buscar la baja de la inflación. Todos sabemos que la inflación es algo malo, porque muchas veces veo ahí que se dice, bueno, en Uruguay aumentó el dólar más que, por ejemplo, que en Brasil, pero resulta que Brasil tiene la mitad de inflación que tiene Uruguay. O sea, si acá aumenta, por decir algo, un 10% y tenemos un 8% de inflación al año, bueno, estamos, llamémosle, no nos estamos encareciendo en dólares, estamos bajando un poquito. Ahora, si Brasil aumenta el 10 mismo que nosotros, pero tiene la inflación del 4, Brasil está ganando realmente, abaratándose en dólares, y entonces el tema de la inflación no es un tema, pero lamentablemente hemos tenido una política fiscal expansiva, sobre todo en el último año de las elecciones, y se tuvo una política fiscal expansiva, una política salarial también expansiva, con aumentos significativos de los salarios, y una política monetaria restrictiva. El Banco Central aumenta fuertemente las tasas de interés, encarece los pesos, por lo tanto la gente tiende a vender los dólares, y eso que ha hecho que el dólar se ha abaratado, fruto de esas diferencias políticas. Yo creo que si el objetivo es combatir la inflación, no solo el dólar tiene que ser el que combata la inflación o el que trate de disminuirla, sino tenemos que tener una política fiscal y una política salarial acorde a ese objetivo, que es bueno, que creo que para todos es un objetivo saludable. ¿Le preocupa la situación de la región con Brasil con algunos problemas en la economía y con Argentina con problemas de todo tipo? Preocupa y hace que uno esté siempre muy atento, porque todo es muy variable. Brasil está en una situación, creo yo, que si bien no va, se va llamémosle, va a ir corrigiendo esa pérdida de competitividad que Brasil tuvo ese proceso, sobre todo en el 2008, 2000 y todavía y hasta el 2012, llamémosle un proceso que se encareció mucho, pero Brasil lentamente, sobre todo teniendo en cuenta que no van a entrar más tan fluidamente a Brasil los capitales como entraban en el pasado, Brasil se va a ir normalizando en materia de costos, y eso, si nosotros no corremos el mismo camino, nos puede preocupar. Lamentablemente no están tampoco en una fase expansiva que nos pueda permitir, igual, pese a que no estamos tan competitivos, igual vendemos porque necesitan muchas cosas. Entonces, como está en esa fase, hay que ser mucho más cuidadoso con los costos. Lo de Argentina creo que es más un problema de cómo hace para salir de un proceso económico que no le ha ido bien, cómo hace para, esos subsidios que hablábamos hoy en materia energética que le generan un déficit fiscal terrible, cómo hace para desbaratarlos, pues no se puede tampoco de un día para el otro poner la tarifa energética que está en un 25% de su valor, subirla, no lo puede hacer, pero tiene sí que encaminarse a solucionar esos problemas. Esperemos que lo pueda hacer. Es muy difícil hacerlo eso sin un fuerte ajuste o ese tipo de cosas, pero sería bueno que aunque sea fuera de a poco mejorando. Tiene además un año muy difícil porque elecciones de por medio, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo se desarrolla el ambiente político un poco, y lamentablemente Argentina perdió un poco de importancia a nosotros en cuanto a la exportación de bienes, ¿no? Sigue siendo muy importante en materia de servicios y en materia de inversiones. O sea, en esas dos áreas, en el turismo y en todo, es un país muy importante para Uruguay. Muy difícil de sustituir. Y esperemos de que no tengamos una situación grave en Argentina y que se pueda ir acomodando sin ninguna crisis o pérdida de actividad importante. Hijo, le agradezco mucho por haber venido. No, a las órdenes, y mucha suerte en este año. Vale, muchas gracias. Y que realmente
para ustedes, digo, es el primer año que comienza con este tipo de televisión, que tengan el éxito que merecen.